Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias de Mundo JB. Gracias por visitar mi canal. Te invito a que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas informado de cada una de las noticias que suba a mi canal. En el día de hoy tenemos las últimas noticias actualizadas del caso del asesinato del presidente Jovenel Moïse. El pasado viernes 4 de septiembre inició la primera audiencia en contra del asesino responsable de la seguridad del presidente Jovenel Moïse. A continuación te mostraré todos los detalles. Las fuerzas de seguridad investigan los perímetros de la residencia del presidente haitiano Jovenel Moïse. Se trata de un testimonio relevante ya que, según una investigación reciente de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití, Moïse fue entregado por sus responsables de seguridad que debían cuidarlo en la vivienda personal en la que fue asesinado el 7 de julio pasado. Por otro lado, según el medio Haití 24, varias figuras públicas del país caribeño mostraron su descontento con la elección de Orelien como juez, a quien acusan de inexperto para hacerse cargo de una causa tan relevante. La renuncia el 13 de agosto de Chanlate, nombrado para instruir el caso, dio un golpe de gracia al expediente por el cual permanecen detenidos más de 40 personas y otras 6 se encuentran prófugas de la justicia, entre ellas la antigua jueza del Tribunal Supremo, Wendelle Couk, y el senador Joel Joseph. Horas antes de confirmarse su renuncia, la prensa local alertó que el juez no tenía asignado un guardia que garantizara su seguridad y la de sus familiares, después de que varios de los jueces y empleados implicados en el caso tuvieron que esconderse tras recibir amenazas. El día previo a su dimisión se conoció la muerte en circunstancias aún por determinar del secretario judicial que debía asistirlo en la investigación, y mientras que la Asociación de Registradores Haitianos calificó el hecho de asesinato, varias personalidades señalaron que el fallecimiento constituía una forma de intimidación. Chanlate no fue el primer juez que renuncia tras ser designado para instruir el caso del magnicidio de Moïse. También lo hicieron Clement Noel tras denunciar amenazas de muerte, y Carl Henry Destin, quien redactó el primer reporte tras el asesinato. La causa tiene 44 detenidos, entre ellas 18 colombianos, 2 estadounidenses de origen haitiano y 12 policías. Entre ellos está el presunto autor intelectual, un médico haitiano con residencia en Florida, Estados Unidos, llamado Manuel Sanan y quien supuestamente organizó la operación para jurar como presidente. Sin embargo, todavía continúan muchas interrogantes sin respuesta, entre ellas porque el comando armado no escapó del país, cuáles eran los planes de Sanan para llegar al poder, y cómo un grupo de extranjeros pudo llegar sin resistencia a la habitación de uno de los hombres más custodiados de la nación. Moïse fue baleado en su residencia el 7 de julio pasado y profundizó el vacío institucional del país, que desde enero de 2020 carece de parlamento, y perdió al presidente del Tribunal de Casación como consecuencia del coronavirus. La policía aún no liberó las imágenes de la cámara de vigilancia de la residencia presidencial. El gobierno solicitó ayuda de Naciones Unidas y CARICOM, el bloque que reúne a los países del Caribe, puso en duda que entre los arrestados se encuentren los verdaderos autores intelectuales. Comenzaron las audiencias judiciales por el magnicidio en Haití. A 2 meses del asesinato a Jovenel Moïse inició el proceso que está liderado por el juez Gary Orelien, el tercero en la causa. Jovenel Moïse, presidente de Haití, fue asesinado a tiros en su residencia de Puerto Príncipe. Se cumplen 2 meses del brutal asesinato a Jovenel Moïse, expresidente de Haití, y comenzaron las audiencias judiciales el pasado viernes a puertas cerradas. Iniciaron con la declaración del responsable de la seguridad de la vivienda donde se cometió el crimen, según informaron medios locales. El proceso está liderado por el juez Gary Orelien, quien se hizo cargo de la investigación después de la renuncia del magistrado anteriormente encargado del caso, Mathieu Chanlate, por preocupaciones por su seguridad. Las audiencias comenzaron con una declaración a puerta cerrada del jefe de seguridad del presidente, de la que no trascendieron detalles, indicó la agencia de noticias Europa Press. Boicotean firma de documentos sobre solución a crisis en Haití. Manifestantes opuestos al texto de reconciliación gritaron consignas a favor del senador Joseph Lambert.
Una decena de personas que se hicieron pasar por activistas irrumpió en una ceremonia en la cual se firmaría un documento entre diferentes fuerzas políticas y la sociedad civil para solucionar la crisis en Haití a casi 2 meses del magnicidio de Jovenel Moïse. La Comisión para una Solución Haitiana a la Crisis, un grupo que reúne a grupos de la sociedad civil, partidos políticos y otras organizaciones políticas, convocó a un encuentro en el Hotel Montana para asignar el texto tendiente a buscar una salida pacífica a la actual situación en el país caribeño. Sin embargo, manifestantes irrumpieron en el acto para exigir un acuerdo inclusivo destinado a cambiar el régimen político y también lanzaron consignas a favor de que el senador Joseph Lambert ocupe la presidencia de Haití. Ya tenemos un acuerdo. Joseph Lambert es nuestro presidente. Lambert, 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 corearon los activistas en una sala del Hotel Montana, donde tiraron las sillas y las mesas dispuestas para el evento. Tras el asesinato de Moïse, el 7 de julio pasado, el Senado haitiano designó como presidente provisional de la República a Joseph Lambert, pero su realización nunca se concretó por diferencias políticas. La audiencia, integrada por representantes de organizaciones políticas y actores de la sociedad civil, se vio obligada a vaciar la sala tras esta manifestación de violencia. La comisión busca el consenso de la mayoría de los actores políticos del país caribeño en torno a mantener al primer ministro en funciones Ariel Henry, crear un esquema para lucha contra la corrupción, fortalecer el sistema judicial y la pronta convocatoria para celebrar elecciones. No obstante, y a pesar de la agresión, el objetivo de la comisión no se vio frustrado ya que se alcanzó el acuerdo para seguir consiguiendo consensos en torno al documento. La recolección de firmas empezó ayer, dijo Magali Coumou Denis, es ministra de Cultura, quien añadió, continuaremos recolectando firmas. Teníamos 118 firmas antes de los disturbios y 76 después. Así que ahora tenemos 194 firmas. Para llegar a diferentes organizaciones, se instalará un sistema de firma electrónica, prosiguió Denis a la prensa, antes de ser golpeada por un objeto que fue lanzado por los agresores. La violencia no forma parte del abanico de expresiones ciudadanas en la política, añadió. La Organización del Pueblo en Lucha y el Movimiento Popular Desaliniano de Haití son dos de las plataformas políticas firmantes del acuerdo del 30 de agosto, confirmó este martes la sindicalista Magali George. El documento puesto para consideración de los sectores convocantes fue calificado como no inclusivo, según denunció el vocero del sector democrático y popular, SDP, André Michel. Otras iniciativas en torno a la gobernanza de Haití son trabajadas por el mismo primer ministro en funciones, que también se ha reunido con organizaciones sindicales y empresariales y líderes políticos. La crisis en la que vivimos, yo solo no la puedo solucionar. Todos los sectores deben trabajar duro para que el juego no se vuelva más preocupante, dijo este lunes el premier Ariel Henry. El gobierno de Henry aboga por la unión para alcanzar la estabilidad nacional y promete realizar elecciones lo antes posible. ONU convocará reunión para analizar la situación en Afganistán. El secretario general de la ONU advirtió que Afganistán se enfrenta a una inminente catástrofe humanitaria. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció el viernes que convocará para el 13 de septiembre en Ginebra, Suiza, una reunión ministerial para abordar la situación humanitaria en Afganistán. Según el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, el objetivo de la reunión será la búsqueda del aumento en la financiación para la operación humanitaria en Afganistán y abogará por un acceso humanitario pleno y sin obstáculos. La intención del organismo multilateral es que la mayoría de las personas que residen en el país asiático sigan obteniendo los servicios esenciales que necesitan, añade el comunicado de la ONU. Now more than ever, Afghan children, women and men need support and solidarity from the international community. I will convene a high-level humanitarian conference for Afghanistan on 13 September to advocate for a swift scale-up in funding and full, unimpeded access to those in need. Según el texto, Afganistán se enfrenta a una inminente catástrofe humanitaria. Casi la mitad de su población necesita asistencia y 1 de cada 3 afganos sufre un nivel de inseguridad alimentaria crítico o urgente.
Además señala que más de la mitad de los niños menores de 5 años están al borde de la desnutrición aguda.